Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio producido por los 4 estaciones de Radiópolis que surge hoy a través de YouTube y de las ondas de la radio para conectar con un tema que nos ha sugerido Inmaculada Perea, precisamente, una de nuestras colaboradoras hoy, que además es terapeuta, fisioterapeuta, sanadora, y nos trae un tema que creemos que os puede interesar: conciencia, retos y dones. Además de Inmaculada, contamos hoy con nosotros con el doctor en medicina Francisco de Asís, que además es presidente de la Asociación Andaluza y Extremeña de Homeópatas y del Ateneo Popular de Sevilla. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Y además tenemos nuestro psicólogo de cabecera, a Guillermo Castillo, que además es escritor e impulsor del Foro Sevilla Consciente. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Buenos días. Y sin más, vamos a daros las gracias a vosotras y a vosotros que nos acompañáis y nos inspiráis. Se ha hablado mucho, se sigue planteando hoy día el tema del despertar de la conciencia. ¿Cómo abordáis vosotros en vuestra vida este tema? Pues bueno, voy a empezar hablando un poco de el porqué de este tema, y es porque durante una sesión con Rafa, pues él me explicaba que se notaba muchísimo más consciente, que había despertado un poquito más ante ciertas circunstancias. Y bueno, pues a mí, pues cuando me lo dijo, pues le comenté que a mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que había veces que como que superabas un poco algo y te dabas cuenta que estabas más despierto. Pero yo le planteaba la cuestión, esta charla, porque a veces creemos que ya estamos despiertos, pero nos damos cuenta con el tiempo que no es tan así. Ahí le hablaba yo un poco del tema del ego espiritual, que yo lo entendí perfectamente cuando empecé a conectar con mi ser y empecé a escribir textos canalizados. Y también cuando empecé a conectar profundamente con el alma de mis pacientes. Cuando estás en ese nivel, sientes que eres todo y eres nada a la vez. Y claro, eso te da como poder. Crees que tienes mucho poder, pero claro, ahí está un poco la conexión con tu ser. Cuando hay una conexión de ser a ser, hay que estar muy en el momento presente y hay que estar muy en el amor. Porque si no lo hacemos así, estamos en el ego. Y ahí entra el ego espiritual, te dice: oh, mira lo que haces, esto ya es lo más. Entonces, pues, Rafa, cuando me dijo que había empezado a despertar, que había notado otro escalón de su vida, pues yo le comenté y me sinceré con él, ¿eh? Y le dije que cuando yo había pensado que también había saltado un gran escalón del despertar, me di cuenta que era un pequeño escalón, que un pequeñito. Y desde, por ejemplo, desde que me empezó a ocurrir esto, que a lo mejor puede ser 2011, 2012, pues me he dado cuenta que he tenido que seguir subiendo muchísimos escalones. De hecho, ahora mismo estoy subiendo uno importante para mí porque estoy un poquito afónica, porque me he encontrado con otro reto en mi vida, todavía intentando quedar en paz con todo mi alrededor. Así que nada, esta es mi aportación y por eso pues me atreví a decirte que a ver si grabamos un programa hablando de esto. Gracias, Inmaculada, por tu sinceridad, tu valentía para, delante de nuestros escuchantes, de nuestros oyentes, pues plantear un tema que lo tienes tan en el corazón. ¿Y tú, Francisco, cómo lo ves? Pues mira, en principio, Isma, quiero felicitarte porque verdaderamente, como dice Rafael, es una valentía
expresar lo que se siente del interior. Eso es lo que creo que es el tema que nos trata, la voz interior, la escucha interior, y luego que lo que verdaderamente cura es el amor, como tú has manifestado. Me ha ilusionado ver que estamos en el mismo camino de proceso de curación, tanto para nosotros como para los demás. Bueno, yo lo que pienso es que todo parte de un equilibrio. La iluminación, la luz, pues se equilibra con la oscuridad. El despertar con el dormir, lo material con lo inmaterial, la salud con la enfermedad. Entonces, en ese equilibrio tendríamos que buscar cuerpo, alma y espíritu en equilibrio. Claro, me diréis, ¿y dónde está la mente? Entonces, pues la mente es la potencia intelectual del alma. Por eso entra dentro del alma. Y la OMS, muy breve, es el bienestar o equilibrio, bienestar físico, psíquico y social. Pero en el tema que nos ocupa está lo externo, el ruido, yo diría todo lo que está todo material, pero luego está la voz interior. Entonces, cuando estamos relajados, cuando estamos en un proceso de meditación en silencio, pues ¿qué ocurre? Que se abren las puertas de esa iluminación espiritual. Hay una explosión de ese alma luminosa. Y bueno, yo en mi práctica particular o en mi consulta, y creo que es a lo que voy a dedicar mi vida, el resto de mi vida, pues voy a trabajar lo que se llama la imaginación. Estoy trabajando lo que se llama la imaginación terapéutica. Como un instrumento de curación. ¿Se oye? Hay problema, ha habido un No se cambio oye bien. en el sonido de pronto. Que digo que Ahora. en mi caso particular, y es a lo que voy a dedicar mi vida, el resto de mi vida, la imaginación terapéutica como un instrumento de curación. Lo mismo que hacemos con la homeopatía, que cura con un medicamento inmaterial. Y eso es lo que yo diría en este primer punto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y tú, Guillermo, ¿cómo vives en tu cotidianidad, en tu vida, el tema del despertar? Sé que también es un tema que a ti te interesa mucho y por eso también te hemos invitado a participar en este Diálogo 7. Y bueno, con lo de despertar estoy de acuerdo un poco con lo primero que ha dicho Inma en relación a cuando nos creemos que ya hemos despertado, ¿no? Pero en realidad, bueno, el primer mensaje que te da la vida cada día en forma de despertador es ese, ¿no? Despierta, y hay que despertarse de nuevo cada día, ¿no? O sea que un poco eso de ya estoy es un poco, bueno, quizás ahí aparece el ego, ¿no? El tema de la iluminación y la espiritualidad, bueno, comenzó pues como por casualidad, como comienzan muchas de estas cosas. O sea, alguien te habla, tú tienes una cierta inquietud, te pones a experimentar, te abres a experimentar y empiezas a vivir determinadas situaciones bueno, que te abren la mente y te abren el corazón, te hacen un poco cambiarte, transformarte y darte cuenta de que hay algo ahí que toca tu corazón y que te impulsa a avanzar y a buscar en ese camino, ¿no? Teniendo en cuenta que es un misterio, o sea, no es algo que tú puedas evidentemente controlar, y posiblemente por eso es una de las grandezas que tiene esta cuestión del despertar, ¿no? De tratar de alcanzar el máximo desarrollo, la máxima evolución desde mi punto de vista que puede alcanzar un ser humano. Y hay otra cosa curiosa, por lo menos en mi experiencia, eso que he dicho de que ocurre por casualidad, también podríamos decir por sincronicidad, ¿no? Es decir, las vivencias espirituales que tienes en muchas ocasiones no puedes decir que sean producto de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu dedicación, tú te pones, ¿no? Pero después hay un momento en que la gracia del universo y de la vida ocurre cuando considera que es el momento, y ahí ocurren las transformaciones, ¿no? Incluso además, por lo menos en mi experiencia, tampoco puedes ni siquiera decir ya he llegado a algún sitio, porque igual que sientes que has llegado, de pronto sientes que ya no estás ahí, ¿no? Y es como si te hubieran dado una muestra, te hubieran hecho un viaje, te hubieran llevado a un sitio desde que tienes una perspectiva muy amplia y después otra vez vuelves un poco atrás, ¿no? Pero bueno, esto no es un camino recto, ¿no? Es un camino lleno de curvas, lleno de vueltas atrás, de avances,
Pero bueno, es un poco la vida, ¿no? Pero sí en el sentido de la espiritualidad como una de las bases que mueve mi vida. Pues muchas gracias por esta primera ronda tan personalizada y con tanta sinceridad que nos habéis regalado. Seguimos este diálogo viendo un poco cuáles son los retos. Ha salido por ahí ya la cuestión del ego espiritual, ¿no? Que parece que es uno de los egos más poderosos que hay, según algunos de nuestros maestros. Me acuerdo ahora aquí de Eric Roll, por ejemplo, que nos decía eso también, ¿verdad, Guillermo? Para vosotros, ¿cuáles son los retos así que se nos cruzan en el camino que hace que podemos tener despertar, pero es un despertar a veces que nos lleva a dormirnos de nuevo, igual que en la vida, como decía Guillermo, te despiertas y te duermes? Entonces, ¿qué hace que nos durmamos o que nos cueste a veces despertar? Podemos seguir, si queréis, esa ronda y así los que nos escuchen por la radio, pues se pierden menos. Isma, ¿quieres tú? Pues para mí el despertar, yo creo que comenzó cuando empecé también a dedicarme un poquito y a amarme a mí misma. Estoy totalmente convencida de que muchas personas no nos damos cuenta que no nos amamos. Y para mí fue un gran descubrimiento. Hace ya más de 10 años, yo empecé a dedicarme a conocerme, ¿no? A hacer cursos de desarrollo personal, pues a contactar un poquito con la meditación, con la respiración, con el yoga y a intentar llegar a ese equilibrio del que hablaba antes el doctor Francisco. Por ahí es muy importante empezar porque no nos damos cuenta que no nos amamos. Y de hecho, el otro día en la reunión con vosotros dos, me acuerdo que yo dije que hacía 4 años que me ocurrió también algo impactante en mi vida, que empecé a amarme. Yo ya intenté empezar a amarme desde antes, pero hace 4 años ocurrió otra cosa más, como bien ha dicho Guillermo, que en mi vida que nos va haciendo cada vez llegar a un nivel un poquito más alto en ese escalón de amarte a ti misma. También, aunque a veces nos pasen cosas duras, por ejemplo, yo muchas veces me alegro de lo que he vivido, porque en mi consulta, por ejemplo, por mi trabajo, en mi día a día, puedo ayudar a muchísima gente que está pasando por algo parecido o simplemente a lo mejor no es parecido, pero tu aprendizaje te hace llegar a poder estar acompañándoles o escuchándoles o algunas veces guiando o facilitando que sigan su camino. Y bueno, hay varias cosas. Esta para mí es la más fundamental. Otra importante para mí es la coherencia emocional. Y para la coherencia emocional creo que es muy importante también, por ejemplo, el darse cuenta si has tenido una educación represiva, porque si hemos tenido una educación represiva, no podemos expresar lo que sentimos, ni siquiera darnos cuenta de lo que sentimos. Yo recuerdo mi infancia un día que expresé una alegría tremenda al ver una cosa que me impactó y me emocionó, y me dijeron que por ser de pueblo, como tú bien has dicho antes, que no expresara las cosas así, que no se iban a dar cuenta la gente que éramos de pueblo. Entonces, bueno, pues yo empecé a reprimir. Y sin querer, porque yo no educo a mis hijas en esa educación represiva, no sé si inconscientemente, mi hija pequeña también tiene una forma muy represiva de vivir. Entonces, pues ahí estoy en ese camino también, que creo que es importante mostrar a ti misma y a los demás, tanto a tu nivel más cercano, familiar, como amigos, como a mis pacientes, como a las personas que le pueda ayudar en ese sentido. Y por supuesto el ego, ¿no? El no confundir el amor hacia ti mismo
con pasarte de amor hacia ti mismo y ser egoísta y no pensar en los demás tampoco. Yo ahí es un tema que me estoy trabajando mucho ahora mismo. El dejar mucho espacio a los demás, pero tampoco dejar que los demás invadan mi espacio. El poner límites también. Sí, ahí podríamos decir que los niños, en este caso tu hija, es un espejo también que puede estar no solo viéndose en ti, sino también en otros ancestros anteriores. Porque cuando Seguramente. empiezan a repetirse las pautas, los patrones, ahí podríamos también mirar, ¿sabes? Ver si Sí. esa tendencia puede ser de que no es que le echemos la culpa a los pobres ancestros, al revés. No. Integremos a esos ancestros, que también puede ser un reto, ¿no? El miedo a veces nos hace tirar el balón fuera, decir, no, los balones fuera. Es que esto no es mío, esto es de los ancestros, no. Es ver dónde viene, pero para poder integrarlo y poder, Claro. ¿no? Poder evolucionar esa tendencia familiar. Pues sí. En este caso, mi madre, por ejemplo, perdió a su madre muy pequeña, cuando era muy pequeña, entonces yo creo que ella siempre ha reprimido mucho por no tener esa figura junto a ella, y no tener ese calor de madre, que a lo mejor mi abuelo lo hizo muy bien, todo lo mejor que pudo, pero le faltó un poco ese calor de madre. Entonces ahí empezó ya, por lo menos desde que yo conozco, una represión importante, que a lo mejor, como tú bien dices, viene de mucho más atrás. Y todo esto nos influye a nosotros y yo sin querer a mi hija. Ahí el psicotarot puede ser una de las muchas técnicas. Afortunadamente hoy día tenemos, si profundizamos, hay bastante material a mano para poder despertar, ¿no? Y sanar, como decía antes el doctor Francisco, como tú muy bien le dices. Pasa que yo ya tengo bastante confianza con él, pero bueno, está bien en público que nos refiramos así y nos respetemos calurosamente. Bueno, señor doctor Francisco, ¿y usted qué retos en su vida o en su Pues, consulta encuentra, aparte de los que nos ha dicho ya Inmaculada, que son claves los 4, especialmente para mí el ego? Eso hay que mirarlo bastante de cerca porque nuestro carácter, que también al pobre le llamamos a veces ego, se tiende a superponer a nuestra alma, ¿no? Y intenta tomar papel que no le toca, ¿no? Francisco. pues, en primer lugar, decir que estoy agradecido, te agradezco a ti y bueno, estar detrás de Isma. ¿Por qué? Porque veo que lo que yo hablo en teoría y lo que estamos, bueno, lo vivo en la práctica también, pero tú directamente lo estás expresando en la práctica. Qué hermoso, ¿no? Mira, yo pienso que dice Eckhart Tolle, la mente es el mayor obstáculo de la iluminación espiritual. ¿Qué ocurre? Pues que somos esclavos muchas veces de esa mente, o de esa mente, sobre todo cuando está enferma. Y la principal causa de la infelicidad no es la situación, sino los pensamientos que tenemos sobre esa situación. Por eso yo planteo la terapia de la imaginación terapéutica y planteo en mis consultas trabajar sobre la impronta que has tenido, que puede ser la que te daña, la vivencia que has tenido, el dolor que has tenido, y transformarlo con el amor, con la terapia del amor. Y bueno, ya usamos los instrumentos que sea, pero eso es casi lo más importante, es la palabra amorosa. Y eso es lo que hace despertar. La conciencia se despierta y es lo que nos permite estar un poquito más en camino de la felicidad, que sería nuestro final, llegar a ser feliz en esa vida eterna, ¿no? Entonces, yo creo que un camino hacia la iluminación sería, pues, dejar de identificarte con tu mente y dejar que la luz de la conciencia se vuelva más fuerte. Yo pongo el ejemplo, me gusta tenerlo todo preparado. Tú lo sabes, Rafael, que me dice, habla esto. Y digo, no, tú sabes, habla. No, pero yo me lo tengo que preparar, tengo que estudiar, tengo que ver cómo lo digo, qué es lo que digo, qué autores dicen eso. Toda esa mentalidad científica en la que yo estoy instruido desde casi pequeñito por mis padres y luego por la Facultad de Medicina. Pero ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Si Jung te enseña el inconsciente colectivo, despierta, y cuando despierta la conciencia, te viene la sabiduría. Y algo más importante, que Dios te ayuda, la providencia. Yo no tenía nada preparado de hoy, y de pronto esta noche, pues me quedé dormido, no preparé nada. A las 7 de la mañana me despierto, tengo que preparar. ¡Wow!
veo una página que me ilumina y lo he podido preparar a mi manera, lo he podido preparar. Entonces, sintetizando, yo diría tres retos importantes que he apuntado yo por aquí. Bueno, aparte de lo que decía antes de la importancia que la curación es esplender en el amor y llegarnos a terminar, a permitir ser tú, y cuando ya te curas, pues te permite guiarte hacia ese encuentro con lo divino, ¿no? Primer reto, saber perdonar. Porque cuando tú sabes perdonar, te permite que la vida fluya para ti y para los demás. Segundo, ya es un tema para que hablemos más adelante. Segundo, continuo alineamiento con el momento presente. No sufrir ni por lo que pasó, ni por lo que vendrá. Veamos lo que pasa hoy, aquí y ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y no nos salgamos de eso. Y en tercer lugar, pues aprender a dejar de identificarte con tu mente para que esa luz de la conciencia aparezca y nos haga mucho más fuerte a nosotros y a los demás. Y decía Jung, todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Entonces es tan importante que aprendamos a saber ver las cosas desde una óptica optimista, positiva, amorosa, saludable, en la línea que creo que vamos caminando, conscientes. Gracias, Francisco. ¿Sí? ¿Y tú, Guillermo? ¿Cómo Sí, lo ves? bueno, han hablado se ha hablado del ego y de la mente, ¿no? Como dos grandes obstáculos que posiblemente casi se puede decir que son sinónimos, ¿no? Casi. La mente, por un lado, es, bueno, todas esas creencias que tenemos ahí y con las que nos identificamos, ¿no? Ahí había que hacerse una pregunta, creo yo, interesante, ¿no? Que es, ¿quién te crees que eres? ¿No? Y a partir de ahí a ver qué respuesta viene. Y posiblemente la mente te va a decir, bueno, muchas cosas con las que te puedes identificar, pero al final se podría decir que de lo que eres es lo que estás expresando en cada momento, ¿no? Esa posibilidad de creerte que eres lo que en cada momento estás expresando y no te abre una cantidad de posibilidades fantásticas, ¿no? Incluso implica, como decía también Francisco, un perdón, porque ya estás en una situación nueva y ves que hay en esas nuevas posibilidades y el perdón ha quedado un poco atrás. O también, digamos, otra cosa que decía antes también Francisco, cómo lo negativo y lo positivo, cómo las experiencias negativas al mismo tiempo sirven para desarrollar dones y talentos y te hacen evolucionar también espiritualmente, ¿no? Entonces, por un lado, eso, ¿quién te crees que eres? ¿Qué creencias tienes? Tomar conciencia de que tenemos toda una programación mental que ya está actuando, que no nos damos cuenta de ella y que de alguna manera nos impide, nos aleja de la inocencia en el sentido de no tener de antemano prejuicios, limitaciones. Una cosa es lo que ya sabes, ¿no? Y lo que te pueda ser útil. Pero un poco todo en el tema del desarrollo espiritual siempre se habla de que el maestro al final llega a convertirse como un niño, ¿no? Con la sabiduría de una persona que ha vivido una serie de experiencias, pero con la inocencia de un niño en el sentido de estar abierto a la vida y a lo que está ocurriendo en cada momento, ¿no? Y eso es yo creo que es una de las cosas básicas. Después está el miedo como otra de las cosas que están ahí, que de alguna manera sería como lo opuesto al amor, se podría decir, aunque yo creo que más que lo opuesto, el miedo es como la sombra del amor, ¿no? Como algo que está ahí y que cuando el amor llega lo ilumina. Yo, por ejemplo, una experiencia a nivel espiritual que me pareció de las más interesantes que he tenido es como ver en un momento determinado el amor en todas partes. Pero me refiero, lo digo como un ejemplo concreto porque me pareció estaba abriendo un cajón, ¿no? Y yo notaba cómo se abría el cajón, cómo se deslizaba suavemente, ¿sabes? Y cómo todo estaba hecho perfecto para que ese cajón se abriera con facilidad. Y todo eso entendía que era todo el amor que había ahí, que de alguna manera había hecho que eso se produjera, ¿no? Y lo sentía. Y eso, digamos, me nace ante una persona, ¿no? Que es una obra de arte de la existencia, ¿no? Ante cualquier persona. O sea, es como algo que bueno, estamos hablando también de momentos o situaciones en las que tienes esos despertares y experimentas determinadas cosas
que de alguna manera ya te sirven un poco como de guía, ¿no? Después, lo último sería también las resistencias, que es otra de las cosas que también, o sea, a qué cosas nos resistimos en la vida, y estamos resistiéndonos con mucha frecuencia a muchas cosas. Nuestro maestro Eric Roll decía que detrás de cada resistencia hay un tesoro, y ese enfrentar la resistencia y ver qué tesoro hay detrás y alimentarnos con eso, pues hacía que avance, que digamos evoluciones en ese camino espiritual. Muchas gracias. También a ti, Guillermo. Escuchando, la verdad que uno se inspira. Y me estáis colaborando a que esté un poquito más despierto después de escucharos. Espero que también a nuestras escuchantes, a nuestros oyentes, le esté sirviendo también. Seguro que sí. Hay algo que yo creo que en el tema nuestro, de la gente que nos gusta ser buscadoras y encontrar respuestas a nuestras inquietudes, a veces quizá también un reto es que se nos ha olvidado que los centros básicos, nuestro propio cuerpo físico, nuestra educación emocional, nuestro estado emocional en general y nuestra inteligencia mecánica, la inteligencia que utilizamos normalmente, si están desquiciados, si hay desequilibrios ahí, es difícil saltar también a otro estado más pacífico y atravesar lo que vivimos cotidianamente, el estrés. Si vivimos en el estrés o no digamos ya si estamos en otro tipo de neurosis mayores o si caemos en la depresión. Ahora se está hablando bastante, afortunadamente, en nuestro país, en España, de la importancia de la salud mental. Creo que a veces muchas personas hemos querido saltar hacia la espiritualidad y hacia, bueno, yéndonos a cursos de meditación o a monasterios, a hacer silencio, sin antes cuidar el camello, ¿no? Como decían los maestros antiguos, ¿no? Primero atar el camello y después entras a rezar, ¿no? A mí me da la impresión de que eso, a mí por lo menos, personalmente, en mi experiencia de vida, eso me ha ocurrido. Por no querer ver mi ansiedad, por no querer ver mis desequilibrios neuróticos, pues los he querido sustituir a base de meditar o a base de otras técnicas. Entonces, se puede meditar y es muy sanador para todo ello, pero hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Pienso yo. El no conocernos a nosotros mismos yo creo que también es bastante un hándicap para poder despertar y salir del samsara o del círculo vicioso en el que normalmente vivimos, ¿no creéis? Y sobre todo, por ir entrando ya en la última parte del programa, para que respetar el tiempo que tiene nuestra escuchante y nuestros oyentes, hoy solo pinceladas, pero sí, algunas pinceladas de cómo vosotros habéis ido pues, atravesando estos retos que hemos trazado en este espacio tan lindo que está saliendo. Inmaculada, que Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque enlazando con lo de la mente, lo que antes decía, me dejó impactada el doctor Francisco con lo de la potencia intelectual del alma, que la mente es la potencia intelectual del alma. Tenemos que estar en perfecto equilibrio. O sea, cuanto más equilibrados estemos a todos los niveles, físico, mental, espiritual, energético, electromagnético, todo eso se va equilibrando cuando nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nos vamos conociendo y sobre todo lo que antes también comentó el doctor Francisco, cuando entramos en silencio, cuando llegamos a unos hábitos que le vienen bien a nuestro cuerpo y nuestro ser y empezamos a entrar en el silencio, yo creo que ahí escuchamos de verdad nuestra verdadera mente y eso nos lleva a nuestro ser. Porque si no, lo que estamos escuchando es ruido mental, que de eso me imagino que podrán aportar mucho más Guillermo y Francisco que yo. Pero yo desde mi experiencia, cuando yo verdaderamente empecé yo creo que a despertar, fue cuando conecté con el silencio y conmigo misma. Y ese silencio a mí me permitió después conectar con otras personas. Porque si tú no estás en silencio y tu mente no se calla,
no puedes escucharte a ti ni a nadie. Entonces, cuando empecé a experimentar eso a través de la técnica que practico, empecé a serenar mi mente, empecé a escuchar, a hacer una escucha profunda, que me gusta a mí comentar qué es lo que hago, la verdadera escucha profunda. Y ahí es cuando escuché, yo creo que el alma. Yo siento que el alma. Y en ese momento, cada momento es sagrado, cada momento es divino, pero es básico y fundamental conectar con la verdad, con tu verdad del ser y de una mente tranquila, de una mente serena. Neutral también, la neutralidad de la mente es muy importante para no llegar al juicio, porque entonces ahí entra otra vez la mente loca, entra otra vez ahí, no sé, en el tarot como se dice, si es loco, pero tenemos que tener un poco en equilibrio todo eso para poder conectar con nosotros mismos y con los demás. Y cuando tú conectas con tu conciencia, con ese silencio y con los demás, yo creo que ahí empezamos también a ver muchas cosas que antes no veíamos y a escuchar, de verdad. Todos los arcanos tienen su parte de luz y de sombra, lo mismo que en la vida. ¿Sí, Francisco? Para mí, lo esencial son los 10 mandamientos, y en especial su resumen. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a nadie si nos detestamos a nosotros mismos. No seremos felices con lo que hacemos si no amamos lo que hacemos, si no amamos nuestro trabajo. Y solo hay una necesidad, y es la necesidad de amar. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre eso, es transformado, cambia. Para mí, la iluminación que estamos hablando del despertar es como una sinfonía en la que te deleitas, vas escuchando cada nota, la vas disfrutando, pero no la quieres retener, la dejas que se vaya, deja que pase. ¿Qué nos ocurre? Que queremos retener, poseer, congelar, guardar los momentos, cámara de fotos, otra foto, guardar los momentos, sin pensar que toda la riqueza, como decías tú, Imante, está en nuestro interior, en nuestro silencio interior, donde podemos llegar incluso a sentir lo divino. Yo diría como la mano de Dios, esa hermosura que te calma, que te sana y te cura, ¿no? Claro, que la enfermedad no nos deja, a veces, y no duele, y hasta en silencio, si te duele. Pero ¿qué ocurre? Que la enfermedad nos ayuda a ser mejor persona, siempre. Por lo tanto, es un camino. Hay un libro, Sanación como camino. El sufrimiento nos lleva a una cosa importante, a tomar conciencia. El otro, de nosotros, nos hace mejor persona, indudablemente. Por eso yo me hice médico homeópata, porque es una oportunidad de poder curar el alma y de alguna manera hacer una curación integral, cuerpo, alma y espíritu. Estoy feliz con lo que hago, muy feliz. Y le agradezco a Dios que me haya enseñado este camino. Y le agradezco a mis profesores de la Facultad de Medicina, ellos no lo saben, pero fueron los que me abrieron la posibilidad de hacer una medicina científica, que para mí es la medicina homeopática. Gracias, Francisca. Guillermo. Sí, bueno, yo en relación con lo que decías de la espiritualidad y cómo es necesario conocerse y la parte, cómo influye la parte psicológica, bueno, yo creo que la espiritualidad de alguna manera lo engloba todo, ¿no? La parte física, la parte psicológica, incluso la parte social, ¿no? Por eso se habla de espiritualidad como la unidad en la que se integra o se comprende todo, ¿no? Entonces, la espiritualidad no es algo apartado, no debería ser algo apartado de lo cotidiano, que parece que estados de conciencia cuando uno, sino debería de ser algo más cotidiano y de tratar de aplicarlo en nuestra vida.
también creo que a través de las prácticas espirituales es posible llegar a sanar problemas físicos, psicológicos, también sociales o de relaciones. Como creo que como está integrado, de alguna manera se puede conectar con esa sabiduría universal que te puede ayudar a sanar, en el sentido de completar una información que te ayude a resolver situaciones en tu vida, aunque no se trata en este caso de... La espiritualidad, digamos, va más allá de simplemente resolver problemas. Es un estado de, como cuando hablan de la salud, ¿no? Estado de bienestar completo. Y aquí es un poco igual, ¿no? Y cuando tienes una experiencia espiritual, ese bienestar que sientes te hace decir, bueno, por aquí, ¿no? Hay que buscar por aquí porque realmente es algo tan grandioso y tan increíble que perdérselo es como algo absurdo, ¿no? Después, ahora, ¿qué cosas me han ayudado en mi vida, digamos, en mi práctica? Bueno, lo que suele recomendar todos los maestros, ¿no? La respiración consciente para mí fue un descubrimiento increíble, ¿no? La respiración consciente. Dicen que es Eric Roll, por ejemplo, decía que era el primero de los alimentos del alma. Él hablaba de una serie de prácticas que te hacían de alguna manera alimentar el alma, conectar con tu parte espiritual y hacer que esa parte espiritual se pudiera manifestar más en tu vida cotidiana. Y decía, lo primero sería la respiración consciente, que decía que era como el ascensor, que de alguna manera te hacía elevarte, ¿no? En tu estado de conciencia. Lo segundo, la meditación, que es un poco para mantenerte en ese estado, para hacer que la mente de alguna manera no esté interfiriendo continuamente en tu vida y creándote problemas que realmente no existen y limitándote. Entonces, la meditación que te permite de alguna manera contemplar eso, ¿no? Hay otras cosas como, por ejemplo, la gratitud. En el momento que te sientes agradecido, pues fíjate cómo cambia tu estado de ánimo, cómo vibras emocionalmente de una manera completamente distinta. También hemos hablado antes de la conciencia del cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que te haga tomar conciencia de tu cuerpo, de la situación en la que estás viviendo en ese momento, es estar en el presente de una manera consciente. También otra cosa sería sentir incluso tu propia energía interior. A mí eso es una cosa que últimamente me ha resultado me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando estoy meditando, sentir cómo circula esa energía interior, esa vida interior que está ahí y que te hace sentir que, bueno, que eres eso, ¿no? Que eres lo básico, que eres vida y que estás conectado con lo que hay a tu alrededor. Yo creo que esos son los, digamos, los alimentos básicos para ti, básicos. ¿no? Hay más, quiero decir, pero de alguna manera es lo que suelen recomendar los maestros y en mi práctica es lo que de alguna manera me ha servido, ¿no? Sí. Haremos algunos programas ya más monográficos sobre temas concretos, si os parece bien, ¿vale? Si a los oyentes les interesa, seguro que sí, pues podemos desgranar con más detenimiento las alternativas, porque lo bueno es que cada uno se conozca a sí misma como persona o a sí mismo como ser y vaya entrando y adoptando las estrategias que le vengan mejor, porque no a todos los caracteres nos viene bien lo mismo, ¿no? Que eso es otra cosa que creo que, por ir terminando ya, ¿no? Creo que el conocernos, como decíamos antes, a nosotras mismas como personas, nuestro carácter. Y también hay una cosa que ha dejado Guillermo, que me parece remarcable e interesante, que es que nuestro don, conocer nuestros dones, cuál es nuestro don preferido, cuáles son nuestros dones preferidos, y, por supuesto, ponerlos al servicio de nuestro propio amor, pero también del amor de los demás. Y ahí, conectando un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos, pero sin ego, ¿no? Sino para darnos, porque venimos, como decía muy bien Francisco, para realmente amarnos y amar a los demás. Estar al servicio de la vida, como dice también mi actual maestro, Ismael Sánchez, al que tanto quiero, ¿no? O sea, estar al servicio de la vida, con mayúscula, pues creo que nos hace, nada más que hay que ver, ¿no? La compañía que tenemos hoy, que a Inmaculada Perea, que es una sanadora y una fisioterapeuta, pues una profesional que por sus pacientes la conoceréis, ¿no? Y como somos muchos sus pacientes y tiene que darnos números no sé cuántos, no digamos al doctor Francisco, así que
afortunadamente ahora es mi médico de cabecera, yo lo digo claramente, no tengo que decir nada más, ¿no? Y a mi psicólogo, por supuesto, a Guillermo Castillo, así que os he presentado un poco parte de mi vida en este programa, os hemos presentado, nos hemos atrevido, porque podemos formar un equipo de sanación consciente de verdad. Aquí los tenéis a los tres que merecen la pena y todos los que estamos buscando, creo que tener este disfrute de poderos escuchar ha sido maravilloso. Si queréis añadir alguna cosita, alguna gota más, y si no, pues ya alguna frase que queráis añadir. Ama y agradece y sobre todo escucha tu voz interior. Ese será el mejor camino para construir un mundo mejor. Muchas gracias, doctor Francisco de Os Asís. quiero. Pues yo quería decir que me ha sorprendido cuando he escuchado a Francisco hablar de la enfermedad y a Guillermo, porque yo que estoy todo el día con pacientes que tienen dolor, no he hablado del dolor. Entonces me ha sorprendido, digo, qué cosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que quiero decir en referencia a tanta gente que siente tanto dolor, que sí, que es muy difícil vivir con dolor, que estamos siempre buscando quitarnos ese dolor, pero que yo recomiendo que disfrutemos cada momento como podamos, cada pequeño acto de la vida, porque a lo mejor no podemos hacer cosas que nos gustarían, pero hacer lo que nos gratifique en cada momento, que sea pequeñito. Y que bueno, que también escuchemos ese dolor. ¿Para qué está ahí? ¿Vale? Muchas Muchísimas gracias. gracias, Inmaculada Perea, gran terapeuta, como he dicho, y bueno, una buena instrucción que nos acaba de recomendar. Gracias. Y Guillermo, ¿tú querías terminar Y con bueno, este tema? agradecerte a ti por haberme invitado al programa, agradecerle a Francisco y a Inma por este rato que hemos compartido. Y nada, decía que una de las cosas fundamentales relacionadas con la espiritualidad es pasárselo bien, ¿no? Que decían, hagamos que casi Lo hemos una de las pasado cosas bien. más espirituales que hay. Entonces, bueno, me he divertido, me lo he pasado bien. Hay una frase también que decía el Eric, que decía, bueno, aparte de amar al prójimo, también es interesante divertir al prójimo. Entonces, bueno, gracias por haberme hecho divertir en este rato y también divertir o diversión es dar tu versión, ¿no? Y aportar lo que cada uno podemos. Y nada, yo diría que vivamos la vida como si nos fuera la vida en ella. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a vosotros y a vosotros que sois los que nos inspiráis y dais sentido a Diálogo 7 y en las 4 estaciones. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo de Rafa Vascón.